Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Por tu inmensa compasión, ten misericordia, lava mis delitos, purifica mis ofensas. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Pues yo reconozco mi culpa y acepto mi pecado. Contra ti he pecado, me llené de maldad. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la Asamblea Dominical, a la Santa Eucaristía, que nos recuerda que somos hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros y constructores del reino de Jesucristo. Bienvenidos los que forman parte de la comunidad permanente y también ustedes que se encuentran en un hospital, en casa, en Canadá, Estados Unidos, cualquier parte de México, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Siéntanse bienvenidos a través de esta transmisión. Hermanas, hermanos, estamos viendo un color nuevo, un color morado, que significa tiempo de preparación, porque el miércoles pasado, con el miércoles de ceniza, hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma, un tiempo que nos preparará para la gran fiesta de la resurrección de Cristo llamada Pascua, y por lo tanto los tiempos de preparación son más austeros. La fiesta es importante, hay muchos elementos festivos, los tiempos de preparación, como la Cuaresma, son más austeros, por eso en este tiempo se elimina el incienso, en este tiempo se elimina el canto del aleluya, se cambia por otro, se elimina también el canto de gloria y se utiliza un credo mucho más breve. Todo esto nos indica que estamos en un tiempo de preparación y por esta razón lo comenzamos humildemente como cada semana con el arrepentimiento, con el reconocimiento de nuestros pecados. Cada quien en silencio pida perdón por sus faltas. Tú que moriste en la cruz para salvar a los pecadores, Christe eleison, Christe eleison. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer replicó: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti, Señor, solo pequé, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de un solo hombre murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don han otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, ¿con cuánta razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo? Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación, que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas y hermanos, como he dicho al principio de la Santa Misa, con el miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración de la Pascua de Jesús, es decir, para su resurrección. Tiempo también de conversión personal y comunitaria y de solidaridad con los más necesitados. Por ello, las lecturas que escuchamos hoy nos mencionan cómo desde el principio de la creación, el Dios creador y liberador tuvo un plan de salvación y de felicidad para el ser humano. Pero tanto mujer como hombre cayeron en tentación, pecaron, prefirieron vivir al margen del Dios Salvador y, claro, tuvieron que pagar las consecuencias de haber asumido tal actitud. Sin embargo, aunque el ser humano se apartó de Dios, Dios nunca dejó de mostrarle su amor, especialmente a través de su Hijo amado Cristo, que aceptó la voluntad de Dios de salvar a la humanidad y para ello se hizo hombre tomando nuestra naturaleza humana. Un verdadero cristiano reconoce que en Cristo se unieron dos naturalezas en una sola persona: la naturaleza divina, es decir, era Dios, y la naturaleza humana, es decir, que era también hombre, al mismo tiempo Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. No por hacerse hombre dejó de ser Dios. Lamentablemente, esto no siempre fue comprendido por todos, por lo que lamentablemente durante los inicios del cristianismo no faltaron grupos que, alejándose de esta verdad, defendieron errores llamados en griego herejías. Unos afirmaban que Cristo había sido solo hombre, solo humano, y por lo tanto negaban que fuera Dios. A esta herejía se le llamó adopcionismo. Otros se fueron al extremo contrario, afirmando que Cristo solo era Dios y por lo tanto, como no era humano verdadero, un hombre, decían que Cristo solo había sido humano aparentemente, por lo que en realidad sus limitaciones humanas y sufrimientos habían sido solo una apariencia. Es decir, Cristo no sufrió, Cristo no tuvo tentaciones. ¿Por qué? Porque solamente era Dios. A esta herejía se le llamó apolinarismo y también docetismo, que significa solo apariencia. Pero afortunadamente, el estudio de la Biblia, una sana teología y la gracia del Espíritu Santo hicieron que a lo largo de la historia, en las reuniones del Papa con los obispos del mundo, llamadas concilios, la Iglesia rechazara oficialmente y con fundamento estos errores o herejías. Quien estudia la Sagrada Escritura, la Biblia, descubre que en ella se habla claramente de la humanidad verdadera de Cristo. El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías, el Hijo de Dios, tendría que padecer como humano para salvar a la humanidad. Y también el Nuevo Testamento, el Evangelio, nos muestra que Cristo es verdaderamente humano desde que derramó su primera sangre en la circuncisión hasta su pasión y muerte, en la que el sufrimiento y pasión no fueron solamente apariencia, sino dolorosamente reales. Y precisamente hoy, primer domingo de Cuaresma, se nos muestra otro elemento al que Cristo estuvo sujeto como humano, elemento al que todos los humanos, ustedes y yo, estamos sujetos. ¿Qué elemento es? La tentación. El texto del Evangelio que escuchamos hoy puede hacer que algunos piensen que Cristo solo fue tentado al inicio de su predicación y misión salvadora, pero no fue así. Más bien debemos entender que en todo momento, cada día, y especialmente cuando comenzó su vida pública e incluso durante su pasión, Cristo estuvo tentado como Adán y Eva, como cualquier ser humano, a romper su relación amorosa con Dios y a rechazar cumplir la voluntad de Dios. Ahora, para que me entiendan, niñas y niños, todos hemos visto en alguna ocasión a esas pequeñas mariposas nocturnas
que atraídas por la luz de las lámparas comienzan a girar en torno a la lámpara y por más que tratamos de ahuyentarlas, se pegan cada vez más al foco hasta que, ¿qué pasa? Caen quemadas por el calor. Si los focos no existieran, estas maripositas continuarían viviendo tranquilamente en paz y siguiendo el ritmo de la naturaleza. Lamentablemente, algo ajeno a su naturaleza, el foco, inventado por el hombre, les ocasiona una gran tentación, un gran atractivo y con esto ocasiona su muerte. Bien, haciendo una comparación, podríamos decir que Dios nos creó para que fuéramos felices. Esto es lo que significa el jardín del libro del Génesis: cercanía con Dios, armonía, paz, tranquilidad, convivencia tranquila y sana, gozo por la naturaleza, etc. Sin embargo, el maligno, el demonio, el diablo, con una intención contraria a la de Dios, nos atrae a una gran cantidad de focos. ¿Para qué? Para que encontremos la muerte. Esos focos son engañosos. Esos focos parecen maravilla, pero encierran destrucción. Esa es la característica de las tentaciones y la característica de Satanás, cuyo nombre significa el engañador. Te atrae diciendo vas a encontrar algo hermoso y de repente, como la trampa del ratón, pácatelas. Ahí está exactamente descrito perfectamente el nombre del demonio, el que engaña. No existe, por lo tanto, una tentación que no sea atractiva. Todas son atractivas. Por eso quienes ven su vida destruida por las tentaciones reconocen cosas como esto: ay, padre, es que parecía una buena proposición, pácatelas. No pensé que me engañarían, pácatelas. Parecía una buena persona, pácatelas. Me dijeron que ganaría mucho entregándoles mi dinero, paz. Me prometió que si le entregaba mi cuerpo se casaría conmigo. Me dijeron que si solo probaba la droga no me haría adicto. Tenía buen cuerpo y una cara tan bonita, pero no pensé que me drogarían para robarme. El jefe me dijo que nadie nos descubriría si firmaba esos documentos y después se desapareció con todo. En todos estos ejemplos que hubo, engaño. Y si recordamos que la felicidad en la vida depende de las buenas elecciones y la infelicidad depende de las malas decisiones, es evidente que quien se deja llevar por las tentaciones siempre tendrá resultados negativos porque se dejó engañar, como lo hicieron Adán y Eva. Y tenemos que reconocer esto: todos tenemos tentaciones. El Evangelio nos recuerda que también Cristo las tuvo, y no solo en el desierto, sino durante todo el tiempo. En las tentaciones de Cristo vemos sintetizadas todas las tentaciones. Nadie puede negar que el pan es bueno, pero ante dos cosas buenas siempre se tiene que elegir la mejor. Eso es priorizar, dar más importancia a lo que es más valioso. Cuando Cristo rechaza la primera tentación, nos enseña a actuar siguiendo los valores, dando más importancia a la alimentación espiritual que viene de Dios que a la simple alimentación corporal, diciendo: no solo de pan vive el hombre. Hay que cuidar el cuerpo, pero no descuidar el espíritu. Por otra parte, nadie puede negar que muchos quisieran tener a Dios como su sirviente o esclavo, como una especie de genio que cumpla todos nuestros deseos o caprichos, y que incluso estas personas se enojan con Él, con Dios, cuando Dios no los obedece. Pero esto muestra que no se tiene tampoco claramente una jerarquía de quién soy yo, de quién es cada persona y quién es Dios. Nosotros somos sus criaturas, Él no es nuestro sirviente. Pensar que Dios tiene que obedecernos es creer equivocadamente que nosotros somos Dios y Él nuestra criatura y sirviente.
Y esto es un engaño en el que Satanás nos quiere hacer caer. Pensar en que nuestra voluntad es la importante y no la voluntad de Dios. Y por otra parte, también es equivocado querer poner a Dios a prueba, que a través de nuestras peticiones muestre su poder, como si Él tuviera que demostrar que es Dios. Y por eso Cristo dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nadie puede negar que el poder puede ser bueno cuando sirve para ayudar al necesitado, para hacer justicia, para transformar el mundo en un mundo mejor. Pero cuando el poder se obtiene adorando al maligno, dicho poder se convierte en maldad y destrucción para uno mismo y para los demás. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente que en lugar de adorar a Dios, adoran al dinero, adoran al poder mismo? ¿Cuántos gobernantes en todo el mundo corruptos destruyen a la ciudad, destruyen a su país por corromperse y adorar a Dios? No, adorarse a ellos mismos, adorar el poder, adorar el dinero. Por lo tanto, cuando el poder se obtiene adorando al maligno, dicho poder se convierte en maldad y destrucción para uno mismo y para los demás. Por eso Cristo afirma: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Con esta frase se entiende que todo poder viene de Dios y debe servir a Él, por lo tanto, encaminado siempre hacia el bien. A lo largo de toda su vida, el demonio, el engañador, intentó hacer caer a Cristo con diversas tentaciones. Incluso, al final, Jesús habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte. Allí en el huerto de los Olivos habrá tenido la tentación de: ¿por qué mejor no me voy en lugar de permitir que me crucifiquen? Huir, una gran tentación que Cristo afortunadamente venció. Pidió la fuerza a su Padre en oración y con la conciencia clara de que lo que era correcto era morir por la humanidad, y de esta manera pudo vencer esa tentación. Y con esto nos enseña que tener tentaciones no es pecado, caer en ellas sí. Tener tentaciones y vencerlas, por el contrario, es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Esto que les quede claro, niñas y niños. ¿Tener tentación es pecado? No. Ay, padre, me vengo a confesar de que tuve una tentación. No. Si caes en la tentación, se convierte en pecado. Pero si vences la tentación, como Cristo lo hizo, caes en virtud. Por eso, aunque Cristo tuvo tentaciones, nunca tuvo pecados. Hay que vencer a las tentaciones. Pero para ello tenemos que fortalecer nuestra voluntad. Y para entender la importancia de la voluntad, les cuento esta historia que les he contado ya en varias ocasiones. 2 hermanos recibieron cada uno como regalo un caballo joven. El primero, desde que lo recibió, le puso riendas y un freno, con lo que fue haciendo que el caballo lo obedeciera a estar quieto, trotar, correr, echarse, etc. En cambio, el otro hermano siempre permitió que el caballo hiciera lo que quisiera, sin aprender a seguir instrucciones o recibir órdenes. Hasta que vino lo siguiente. En cierta ocasión, los dos montaron a su propio corcel y comenzaron una carrera por el campo, pero de pronto vieron que se dirigían a un enorme precipicio. El primero jaló las riendas y puso freno al caballo, y éste se detuvo inmediatamente porque estaba acostumbrado a obedecer. Mientras que el segundo, por más que su amo trató de detenerlo, como no estaba acostumbrado a obedecer, continuó galopando, y el jinete, junto con su caballo, cayeron hasta el fondo del abismo. Ahora, ¿por qué cuento esta historia?
porque los caballos representan nuestra voluntad. Cuando aprendemos a dominar nuestra voluntad, nos hace caso. Pero cuando permitimos que ella nos domine, nos destruye. Fíjense, y precisamente para enseñarnos a dominar y fortalecer la voluntad, en la Cuaresma se nos pide rechazar elementos sabrosos o atractivos como la carne. ¡Ay! Ahí están los tacos, ahí está la carne asada, ahí están las carnitas. ¡Oh! ¡Qué rico está la tentación! ¿Cómo está mi voluntad? ¿Como un caballo que hace lo que se le pegue la gana o como un caballo que me obedece? Ahí está lo importante. Cuando aprendemos a dominar nuestra voluntad, nos hace caso. Pero cuando permitimos que ella nos domine, nos destruye. Así que aquí ya los ejemplos. Quien no es capaz de decirle no a la carne, por lo menos los viernes, días que recordamos la muerte de Cristo, no será capaz de decirle que no a tentaciones mayores. Yo los invito, te invito a ti, niño o niña, a que esta Cuaresma te preguntes, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con el caballo de tu voluntad? Si lo estás educando y formando para que te obedezca y se te someta, o por el contrario, estás permitiendo que en su rebeldía te conduzca al precipicio de la destrucción y el alejamiento de Dios. Ahí está la botella de alcohol. ¿Tú qué le dices a esa botella? ¿Tu voluntad? No. Hasta aquí, o te dejas llevar por la tentación. ¿Tú qué le dices a esa tentación de una persona que te invita a tener relaciones con ella cuando tú ya estás casado o casada? Dices, estarás atractivo, atractiva, pero no. Mi voluntad, mi caballo está dominado. Y como he dicho, ¿qué le dicen ustedes a las carnitas, a los tacos, los viernes de Cuaresma, que no son tantos? Cuando la gente no es capaz de decirle que no a un pedazo de carne, de alguna manera está indicando que está permitiendo que su vida se vaya al precipicio. Y recuerden, Cristo tuvo tentaciones a lo largo de toda su vida, incluso al final habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión, pero pidiendo la fuerza a su Padre, dominando su voluntad y poniéndola bajo la voluntad de Dios Padre en oración y con la conciencia clara de lo que era correcto, pudo vencerlas. Con ello, nos enseña que tener tentaciones no es pecado, caer en ellas sí. Por el contrario, tener tentaciones y vencerlas es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Una homilía un poco más larga de lo normal, aprovechando que no tenemos el canto de gloria y que tenemos un credo más corto. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe con el credo de la Cuaresma. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanas, hermanos, a Dios nuestro Padre, por toda la humanidad, diciendo, Kyrie eleison. Todos, Kyrie eleison. Para que en este tiempo de Cuaresma, Dios conceda a toda su Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar el camino del bien. Oremos. Kyrie eleison. Para que la luz de Jesucristo ilumine a los catecúmenos que se están preparando para el bautismo. Oremos.
Kyrie eleison. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan esclavizados a sus posiciones. Oremos. Kyrie eleison. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos conceda la conversión. Oremos. Kyrie eleison. Para que nuestra patria y los países de América Latina progresen en la paz, la justicia y el bienestar para todos. Oremos. Kyrie eleison. Para que nuestros corazones lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produzcan fruto del 100%. Oremos. Kyrie eleison. Ahora cada uno de ustedes aquí presentes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer su propia petición en silencio. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que lleguemos con gozo a las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, niñas, niños, este es el momento del ofertorio y aquí aprovecho para lo siguiente. Fíjense que en los tiempos más antiguos la comida más económica era el pescado, porque las ciudades estaban junto a los ríos, junto a los lagos, y por eso cualquier gente pobre podía pescar, y el pescado era el alimento más económico. ¿Cuál era? Y bueno, y todavía yo creo que sigue siendo el alimento más caro, la carne. ¿Es malo comer carne? No. La carne es sabrosa, comiéndola con moderación, evidentemente. Entonces, ¿por qué se nos pide que no comamos carne los viernes de Cuaresma o incluso de todo el año en alguna parte del mundo? Porque si en lugar de comer carne como pescadito económico o en lugar de comer carne como verduras únicamente o alguna cosa con masita o pasta, ¿qué va a pasar? Voy a ahorrar dinero. ¿Y qué voy a hacer con ese dinero que ahorro? Lo voy a convertir en ayuda para los pobres. Si yo dejo de comer carne, pero no ayudo a los pobres, ¿de qué me sirve? Si yo dejo de comer algo costoso y no lo convierto en una ayuda al que le falta algo, ¿de qué sirve? De nada. Por eso en este tiempo de Cuaresma, aunque afortunadamente aquí en esta parroquia es la parroquia que más despensas recibe para ayudar a los pobres, durante la Cuaresma aumenta un poquito más esta despensa porque mucha gente dice, ahorré un poquito de comer, dejar de comer carne y eso lo convertí en una latita de atún, en un paquetito de sopa, etc. Así que en este momento hacemos la ofrenda de la despensa. Quienes hayan traído algo de despensa lo pueden traer a los lados del altar y también hacemos la colecta económica para que con ella podamos también ayudar a los necesitados y a las obras de la parroquia. Quienes están siguiendo la transmisión pueden hacer durante la semana su donativo en la cuenta de la parroquia. Cantamos el canto de ofertorio. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Ad te exume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi.
dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamos Deus, Juan majestatis, auribus sacris, gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia peccabimus tibi. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Recibe también estas ofrendas de despensa que tus hijos comparten con los más necesitados como signo de misericordia, y haz que quienes comparten sus bienes nunca carezcan de lo necesario por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Tú eres mi Jesús amado, el esposo prometido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Eres tú la flor del campo, lirio hermoso de los valles, y de mi alma dulce encanto. Mi Jesús, tú bien lo sabes, mi Jesús, tú bien lo sabes. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. En este momento, ustedes, niñas y niños que no han hecho la primera comunión, y los adultos que no pudieron comulgar, así como aquellas personas que siguen la transmisión a distancia, pueden hacer la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana tienen la alegría de cumplir años o de celebrar un aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros.
A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos. Concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Muchas felicidades a ustedes que están de fiesta en estos días. Nos ponemos todos de pie para la oración final. Oremos. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, solamente antes de dar la bendición final, me resta darles las gracias por su presencia, también por la despensa que han traído, por las tapitas, por la ropita que traen para compartir con los más necesitados. Saben que Dios es el que recompensa esta generosidad. Yo les agradezco por su generosidad, también a ustedes que siguen esta transmisión y que nos ayudan con su donativo para que podamos conseguir elementos que embellezcan nuestra parroquia, continuar con la restauración del retablo y otras cosas más. Y como bien saben, bueno, las esculturas que vamos poniendo tienen una enseñanza importante para todos. Y finalmente recordarles que cada día en este tiempo de Cuaresma, como siempre, voy subiendo temas, videos que van ayudando a nuestra formación. Y durante la Cuaresma subo a mi canal las pláticas cuaresmales. Así que métanse a mi canal, suscríbanse a mi canal de YouTube para que puedan seguir estas pláticas cuaresmales y crezcan en su espiritualidad. Y ustedes que siguen esta transmisión, antes de apagarle ya a la transmisión, pónganle por favor like para que de esta manera la misa pueda llegar a más personas. Y anoten los datos de la cuenta bancaria por si alguien quiere en algún momento hacer su donativo o también entregar su diezmo, porque con febrero termina el tiempo para entregar el diezmo. Si alguien todavía quiere entregar el diezmo, puede entregarlo, pero terminando febrero, ya el diezmo ya no se puede entregar, sino hasta el noviembre, que será ya el diezmo siguiente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios ha bendecido al mundo con una madre amorosa. Su nombre viene del cielo, se llama ella María. María pide por nosotros fe, esperanza y amor. Que nuestra vida es vacía cuando nos falta el calor de tu divina ternura, misericordia de Dios. Dios ha bendecido al mundo con una
Lamentaciones infantiles. Era un sábado por la mañana. Los padres de Gustavito y Sebastián salieron al supermercado. Antes de salir de casa, convencieron a los niños sobre la importancia de hacer bien las tareas escolares. Confiamos en ustedes y esperamos que hagan bien su tarea. Pórtense bien, ¿eh? Regresamos pronto. Los dos chiquillos acercaron sus útiles a la mesa de trabajo y se dispusieron a terminar lo que les faltaba. De pronto, Gustavito, el hermano mayor, le dijo a Sebastián: ¿qué tal si en lugar de hacer la tarea vimos la televisión? A Sebastián le gustó la idea y con una sonrisa maliciosa le dijo: no sería mala idea. De todas maneras ni se van a dar cuenta porque se van a tardar mucho. Nos ponemos a ver la televisión y cuando escuchemos que llegue el auto, corremos a la mesa para continuar nuestro trabajo. ¿Sale? Gustavito reflexionó un poco. Se rascó la cabeza con la punta del lápiz, hizo una mueca con la boca y luego le dijo a Sebastián: mejor no. Quizás podamos engañar a nuestros padres, pero si no terminamos la tarea no aprenderemos lo necesario para los exámenes y además nos va a regañar la maestra. Sebastián hizo muecas, pero continuó haciendo su trabajo. De pronto fijó su mirada en un mueble cercano y exclamó: mi mamá olvidó el monedero y está abierto. Efectivamente, la pequeña bolsa mostraba billetes y monedas. El pequeño Sebastián le dijo a Gustavo con tono intrigante: mi mamá no siempre cuenta lo que guarda ahí. ¿Por qué no le sacamos un billete o unas monedas para comprar dulces en la tienda de la esquina? Gustavito se animó, pero después volvió a reflexionar. Guardó silencio y le preguntó a Sebastián: ¿no sería eso robar? ¿Robar? No lo creo. Ese dinero es de mamá y por lo tanto es como si fuera nuestro. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Yo creo que sí estaríamos robando aunque sea nuestra mamá, y eso se me hace muy feo. Sebastián trató de convencer a su hermano para que tomaran algo de dinero. Aunque sea tantito, una sola monedita. Solo para un caramelo y lo partimos a la mitad. Sí, ¿verdad que sí? Pero no lo logró. Gustavo le contestó: no, si quieres hazlo tú, pero yo no. Y te advierto que si compras algo con lo robado, yo no lo aceptaré. Sebastián se enojó momentáneamente. Se acercó al monedero dispuesto a tomar el dinero, pero se detuvo. Estuvo algunos instantes frente al monedero, contemplando las monedas, pero finalmente lo dejó intacto. Se alejó de él y regresó a terminar su tarea. Más tarde, llegaron sus padres con las bolsas de las provisiones. Su papá se acercó a darles un beso mientras les decía: estoy seguro que se portaron muy bien. Los pequeños se vieron mutuamente y, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron al mismo tiempo: no nos portamos bien. Al oír esto, su madre se acercó y les preguntó qué habían hecho de malo. Primero habló Gustavo: nos dieron ganas de encender la televisión y dejar de hacer la tarea. Entonces les preguntó su papá: ¿y lo hicieron? Gustavito contestó que no. Entonces intervino Sebastián: a mí me dieron ganas de tomar dinero del monedero que olvidó mamá e ir a la tienda para comprar dulces. ¿Y lo hiciste? ¿Tomaste dinero de mi monedero? No. Al escuchar estas respuestas, su papá sonrió discretamente y luego les dijo: con sus respuestas, afortunadamente me doy cuenta de que no hicieron nada malo. Ya me habían espantado, ¿eh? Los niños se quedaron admirados de las palabras de su papá y comentaron: ¿cómo que no hicimos nada malo? Tuvimos ideas malas. La madre de los pequeños comprendió su confusión y les dijo: quiero que me contesten dos preguntas. La primera es: ¿Jesucristo cometió pecado alguna vez? Los niños contestaron al unísono: no, Jesucristo nunca cometió pecado. Entonces ella les hizo la siguiente pregunta: ¿qué se dice en la parte final del Padre Nuestro? Gustavito pensó un poco y luego respondió: decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Con esas respuestas quiero enseñarles algo importante. Jesucristo tuvo tentaciones, es decir, deseos o ideas de hacer algo malo. Sin embargo, nunca hizo caso a esas ideas o tentaciones. Nunca cayó en la tentación. Con eso quiero que entiendan que tener tentaciones no es malo. Lo malo es hacer caso a esas tentaciones y caer en el mal. Eso sí es pecado. Ustedes tuvieron tentaciones, pero supieron vencerlas. No les hicieron caso. Con eso demostraron que son virtuosos porque tienen una fuerza de voluntad para no caer en el mal. Como cristianos tenemos que luchar todos los días contra las tentaciones, haciendo nuestro máximo esfuerzo. Pero si en alguna ocasión llegáramos a caer en ellas, Dios no nos abandona. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gustavito y Sebastián comprendieron muy bien la lección. Como premio a su lealtad y al cumplimiento de su tarea, sus padres les compraron un dulce y vieron juntos una película. A unos 27 kilómetros de Jerusalén, en el estado de Palestina, y a casi 240 metros por debajo del nivel del mar. Después de atravesar el desierto, se encuentra el oasis de Jericó. Y ahí, en el Monte de las Tentaciones, este monasterio ortodoxo. Varias celdas para monjes en lo alto de la montaña de piedra, unidas por un largo pasillo para que quienes viven ahí se unan a la experiencia de Cristo o Juan el Bautista en el desierto. Al Monte de las Tentaciones se puede subir a pie o a través de un teleférico. Nosotros tomaremos la segunda opción. Y justo antes de subir al teleférico, nos encontramos con esta pareja de pavos reales. El macho tiene plumaje azul intenso y brillante en el vientre, pecho, cuello, cabeza y parte posterior. Las plumas del rostro tienen vetas amarillas o blancas. Su cola es majestuosa, con figuras parecidas a un ojo. Los pavos reales son originarios de Asia. El teleférico recorre 1.350 metros en su ascenso hacia la montaña y pasa por encima de las ruinas de la ciudad considerada más antigua del mundo, Jericó. Por ubicarse a 223 metros bajo el nivel del mar, este teleférico es considerado el más bajo del mundo. Este transporte llega a la parte media de la montaña y permite visitar más fácilmente el monasterio. Desde la estación de llegada se pueden observar los inmensos campos de cultivo y al fondo Jordania. La montaña es de los pocos lugares que pueden visitar los palestinos y por ello es frecuentada por muchas familias de ellos. En lo alto hay algunos restaurantes donde se ofrece la clásica forma de fumar en esa zona y los plátanos, naranjas y las enormes granadas del tamaño de un melón cosechadas en el oasis de Jericó, frutas que Cristo habrá gozado muchas veces en su paso hacia Jerusalén. Para llegar al monasterio hay que descender primero y luego ascender por un camino formado por varios escalones de piedra. Parece increíble encontrar una construcción en este lugar apartado, en medio del desierto, pero los primeros monjes buscaban lugares así para vivir una espiritualidad más profunda, en soledad, austeridad y penitencia,
sobre todo en los lugares donde estuvo Cristo. Por eso hay muchos monasterios en el desierto. Esto nos recuerda que Dios nos puede hablar más fácilmente en el silencio y en la soledad. El camino se puede hacer pesado, pero las vistas que desde ahí se tienen bien valen la pena. Finalmente, después de pasar esta reja, llegamos a la entrada de piedra del monasterio. Este sitio fue habitado desde el siglo IV por monjes que vivieron en cuevas, recordando los 40 días que Cristo pasó en el desierto. Posteriormente, se levantaron varias construcciones que fueron destruidas por los persas, y finalmente, en el siglo XIX, se inició la actual construcción que cuelga del acantilado y alberga a los monjes ortodoxos griegos. En este recorrido podemos ver al lado izquierdo las celdas de los monjes claramente marcadas por puertas y ventanas, y al lado derecho la piedra de la montaña. Esta cueva conserva elementos para el uso comunitario, como prensas y molinos. Recordemos que en lugares tan recónditos, los monjes tenían que preparar su propio alimento, quizás prensar las aceitunas para el aceite o las uvas para el vino, y moler el trigo o cebada para el pan. En muchos monasterios también se fabricaban los propios hábitos que servían para el tiempo del calor como el verano o el tiempo de frío como el invierno. El agua se obtenía de los tiempos de lluvia y se guardaba en grandes cisternas. Y en el centro del monasterio, la cueva donde, de acuerdo a la tradición y al capítulo 4 de San Mateo, versículos del 1 al 11, se menciona que Cristo pasó la cuarentena en la que fue tentado por el maligno. Por eso, este lugar recibe también el nombre de Carantania, que significa el lugar de los 40 días. Aquí resuenan las palabras de Cristo: no solo de pan vive el hombre, que nos invitan a vencer la tentación mediante el ayuno y la oración. Diversas inscripciones en placas e iconos recuerdan que la liturgia ortodoxa utiliza la lengua griega. En los horarios que se permite la visita, algunos de los monjes, con pocas palabras, nos invitan a seguirlos por el estrecho pasillo para llegar hasta el fondo al lugar de oración. La liturgia ortodoxa permite imágenes, pero solo en pintura y no en escultura, por lo que sus capillas están decoradas por múltiples imágenes llamadas íconos o iconos. Y la parte principal de la capilla es el llamado iconostasio que aquí podemos ver y que indica la parte más sagrada. Esta pintura representa a Cristo tentado en el desierto. La estructura es llamada iconostasio por la gran cantidad de imágenes o iconos con que se embellece que indican lo sagrado del lugar. El piso también se embellece mediante mármoles de diversos colores. En la parte central del iconostasio hay 2 puertas de madera y una cortina, tras las cuales entra el sacerdote durante la misa para realizar la consagración del pan y del vino. Las cúpulas de las capillas generalmente muestran a Dios Padre o a Cristo en todo su poder con imágenes llamadas Pantocrátor. Esta palabra significa el Todopoderoso. En esta cúpula se representa a Dios Padre bajo la figura de un anciano que extiende las manos y sobre su pecho aparece la figura del Espíritu Santo en forma de paloma. Este techo
nos permite comprender que la capilla está excavada sobre la roca. Entre las imágenes no puede faltar la imagen de Santa Elena, que vino a Tierra Santa y descubrió la cruz de Cristo. A un lado de la capilla principal, unos escalones nos invitan a subir a una capilla más moderna. Aquí se ve a Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista. También aquí Juan el Bautista flanquea la figura de Cristo Pantocrátor y del otro lado la imagen de la Virgen María. Esta imagen representa a la Virgen María llevando a Cristo en su vientre. En la cúpula, la imagen de Cristo Pantocrátor con nimbo o aureola en forma de cruz y el libro de la palabra en la mano. Está flanqueado por ángeles. Después de colocar una vela en agradecimiento sobre los lampadarios con base de arena, continuamos con nuestro recorrido y no podemos dejar de pensar que Cristo nuestro Señor, después de su bautismo, estuvo en esta zona haciendo oración y ayunando para preparar su misión salvadora, enseñándonos que no se puede preparar nada importante sin antes tener momentos de retiro, sacrificio y oración. Y aunque quizás pocos en el mundo sepan que en este lugar del desierto hay monjes que se dedican al silencio y la oración, ellos oran por todo el mundo y dan testimonio de que se puede vivir con lo esencial estando unidos a Dios, porque, así como estos escalones, la oración y el silencio interior pueden elevar nuestro espíritu hacia Él. Finalmente, después de una maravillosa vista desde uno de sus balcones, y después de comprobar que incluso los baños están enclavados en la piedra, iniciamos nuestro descenso. Delante de nuestros ojos, Jericó, la antigua ciudad que fue conquistada bajo el mando de Josué cuando el pueblo entró a la tierra prometida, el lugar donde Cristo entró en la casa de Zaqueo y donde en su cercanía curó a un leproso. Bajo nuestros pies, la ciudad más antigua del mundo, con más de 10,000 años de historia. Agradecemos a Dios por esta experiencia y dejamos Palestina para volvernos a adentrar en el desierto y regresar a la ciudad de Jerusalén.